estómago, intestino delgado, grueso, más todo lo que son anexos, ¿no? Patología biliar, apendicular, páncreas, etcétera. Entonces, vamos a tratar de abarcar todo aquello lo que nos queda de estas semanas, además de la patología renal. Pero para esta primera parte yo necesito hacer un resumen de dos cosas, ¿no? Hoy les voy a pasar lo que son signos y síntomas a grandes rasgos de lo que son signos y síntomas gastrointestinales y lo que sería es la exploración del abdomen, ¿ya? Y al finalizar las dos partes estoy para despejar sus dudas o las declaraciones, ¿no? No sé, alguien se ha retirado. Lo que me está llamando la atención es que no estamos asistiendo a todas las prácticas. ¿M? Entonces, el día sábado hemos hecho la clase con 8 estudiantes y ahorita apenas hay 10, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que ya parte del interés de cada uno, ¿ya? Un favor más, o sea, necesito controlar la asistencia al empezar y al terminar. Entonces, en este momento pongan por favor una primera asistencia, como siempre lo hacen, apellido paterno, materno, nombre, ¿sí? Y al finalizar van a volver a colocar. Entonces, antes de empezar, pongan por favor su asistencia. Bien. Entonces, como les adelantaba, esta primera parte no es larga, más o menos son 30 minutos, donde explico todo lo que son los signos y síntomas gastrointestinales, ¿ya? Vamos con los signos y síntomas digestivos. La patología abdominal es prevalente en nuestro medio, así que sobre todo en el hospital cuando vayan van a ver una infinidad de pacientes con patología abdominal. Y es importante conocer. Entonces, les he hecho un resumen desde el esófago y bajando un poquito, ¿no? Esófago, estómago y todo lo que es cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, si nos vamos a ir al esófago, bueno, esto en realidad esto he hecho un resumen en función a la prevalencia de manifestaciones que tiene el paciente digestivo. Un paciente digestivo puede venir a la consulta por dispepsia, ¿no? ¿Qué significa dispepsia? Todo el mundo conoce ese término, pero a veces no lo define. Algunos lo definen como mala digestión, ¿no? Por lo general, como dice aquí, se utiliza para referirse a una molestia digestiva donde el paciente, ¿qué tiene? Dolor abdominal, saciedad precoz, o sea, se alta con poquito y rápido, distensión abdominal y náuseas, ¿no? Por lo general, la dispepsia, es este conjunto de manifestaciones clínicas, están asociadas a una enfermedad ulcerosa péptica, es decir, una úlcera gástrica o un síndrome ulceroso, ¿no? Otra definición indica que la dispepsia es un síntoma o conjunto de síntomas que tienen su origen en la región gastroduodenal. Entonces, esta ya involucra no solo estómago, sino duodeno, ¿no? Donde viene a ser casi lo mismo: dolor, ardor epigástrico, pesadez postprandial, saciedad precoz. En general, la dispepsia es una manifestación clínica de irritación de la mucosa gástrica o duodenal. Entonces, eso es lo que tiene el paciente que tiene dispepsia, ¿no? Vamos con lo que les decía, con lo del esófago. Las alteraciones más frecuentes del esófago se traducen por disfagia. La disfagia, que es una dificultad en la deglución, una deglución dificultosa. Ahora, voy a considerar en cuenta dos elementos, ¿no? A grandes rasgos. Que la disfagia puede ser orgánica, es decir, por lesión de una estructura, o funcional, por alteración en el peristaltismo, ¿no?
Pero en ambos casos, ¿qué siente? El paciente siente que los alimentos no progresan, que se clavan o se atascan, ¿no? En algunos casos, incluso el paciente trata de hacer pasar el alimento dando un masaje en el esófago de arriba a abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está progresando el bolo alimenticio. Entonces, les decía, las entidades que provocan disfagia son dos, ¿no? La disfagia mecánica u orgánica y la disfagia funcional o motora. ¿Por qué se dirá mecánica u orgánica? Porque hay algo que obstruye. Por eso dice, es ocasionada por un bolo de alimento muy grande que puede estar asociada a una estenosis intrínseca, es decir, el esófago se ha estrechado, o una compresión extrínseca de la luz, es decir, que algo desde afuera está comprimiendo el esófago, ¿no? Este tipo de disfagia mecánica o orgánica, entre comillas, la conocemos como lógica. ¿Por qué? Porque primero la disfagia se produce con líquidos y después con alimentos sólidos. Es digipermanente en un sitio, es decir, radica en un mismo sitio, ¿no? Y ya les he dicho, las causas son mecánicas, obstrucciones, pues, pueden ser neoplasias o carcinomas dentro del esófago, o pueden ser tumores en el mediastino que me van a obstruir el esófago, ¿ya? Ahora, en cambio, puede haber una disfagia funcional o motora. Aquí no hay tumor, no hay algo que obstruya, pero ¿qué se altera? Se altera el peristaltismo del esófago. El esófago tiene ondas que hacen que progrese el bolo alimenticio a través de su inervación, ¿no? Que van desde lo que es el esfínter esofágico superior hasta el estómago, ¿no? Pero cuando tenemos alteraciones a nivel de la inervación, puede ser por patologías, por ejemplo, una enfermedad de Chagas, la calasia, etcétera, donde me alteran los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no? Se altera el peristaltismo y el paciente tiene una disfagia funcional o motora. ¿En qué consiste? Pues se llama paradójica e ilógica. ¿Por qué? Porque puede ser con líquidos, con alimentos fríos, calientes, puede ser primero con sólidos y luego con líquidos, ¿no? Por eso dices intermitente y caprichosa, ¿no? El lugar varía, ¿no? Puede ser que tenga unos días molestia, otros días no. El tipo de alimentos, ¿no? A veces, como dices, una disfagia electiva, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con la inervación del esófago y las entidades que me van a provocar lesión a nivel de los plexos de Meissner y Auerbach. Es diferente una mecánica que una funcional. Ahora, alguna literatura indica que puede haber, perdón, antes de pasar eso, puede haber una disfagia ilusoria, ¿no? De origen mental, pero que no es muy frecuente, ¿ya? No voy a dejar de tomar en cuenta el término de una odinofagia, que significa dolor a la deglución. Hay que diferenciar. La disfagia es deglución dificultosa, en cambio el dolor a la deglución se llama odinofagia, ¿no? La odinofagia, como dice aquí, algunos libros lo denominan globo histérico, ¿no? Porque hay una sensación o nudo de cuerpo extraño en la unión de la faringe y el esófago. Y por lo general, la odinofagia se debe a alteraciones del esfínter esofágico superior. Pasa el bolo alimenticio con dolor. ¿Qué otras manifestaciones clínicas tiene el paciente digestivo? Regurgitación. ¿Qué es una regurgitación? Expulsión de comida por la boca procedente del esófago o del estómago sin que haya náuseas ni vómitos, ¿no? Sin contracciones enérgicas de los músculos abdominales, ¿no? O sea, como que un ejemplo típico de regurgitación, pero fisiológico, es de los lactantes, pues, ¿no? Después de lactar, les ponen, hay que hacer botar sus gasecitos, y lo que botan no son gases, sino leche, pero no ha tenido náuseas ni nada. Eso es fisiológico en el lactante, sin embargo, en un adulto ya no, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el contenido del estómago o del esófago está pasando sin vómitos hacia la boca. Por lo general, secundario a daño del esfínter esofágico inferior o esfínter esofágico superior, por lo general, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta el tema de la regurgitación. Ahora, se dice que algunos pacientes que hacen regurgitación pueden hacer rumiación. ¿Qué es la rumiación? Una regurgitación sin lesión física aparente, es decir, no hay daño ni en el esfínter esofágico superior ni inferior,
pero los pacientes hacen pasar su alimento del estómago a la boca. ¿Por qué se llama rumiación? En algunos animales esto es normal, en el ser humano no, ¿no? En la rumiación se regurgitan desde pequeñas cantidades de comida desde el estómago, por lo general 15 a 30 minutos después de comer, y esto puede pasar en personas que tienen trastornos emocionales durante periodos de estrés, ¿ya? Pacientes hacen pasar el alimento hacia la boca, incluso masticarlo de nuevo y volverlo a deglutir. ¿Sí? Entonces, es importante tomar en cuenta que la regurgitación por lesión orgánica, sobre todo a nivel de los esfínteres esofágicos. La rumiación no, más relacionado con alteraciones emocionales. ¿Ya? Pirosis. ¿Qué es una pirosis? Es una sensación de ardor retroesternal por reflujo gastroesofágico debido a incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ustedes saben muy bien que la mucosa del esófago no es igual pues, que la mucosa del estómago. El esófago no está preparado para recibir ácido clorhídrico, ¿no? Por lo tanto, si hay reflujo del contenido gastrointestinal hacia el esófago, en el esófago se puede producir irritación de la mucosa porque esa mucosa no está preparada para recibir ácido clorhídrico y el paciente hace ardor retroesternal. Es una pirosis, ¿ya? Ahora, no voy a dejar de tomar en cuenta la presencia de eructos o revueltos, que es una expulsión brusca y violenta de gases contenidos en el esófago o estómago, ¿no? Por lo general únicos, inodoros y tiene el sabor y el olor de los alimentos. En esos casos no le voy a dar mayor importancia, ¿no? Pero cuando son anormales, cuando estos eructos o recuerdos son fétidos, pueden estar hablando de una estenosis pilórica, agrios, pueden estar hablando de una fermentación a nivel del estómago, o fecaloideos, ¿no? Es decir, olor a heces. En los casos donde hay una fístula gastrocólica, es decir, una comunicación anómala entre el estómago y el colon, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta la presencia de eructos o revuelos, ¿sí? El dolor abdominal es una de las manifestaciones clínicas bien frecuentes cuando el paciente tiene compromiso de vísceras huecas y vísceras macizas, ¿no? Ahora, les he traído un poquito bibliografía en relación a cómo se produce el dolor para que entiendan. ¿Por qué? Por lo que en la descripción de la historia clínica, por lo general ustedes suelen acostumbrarse a describir cómo ha empezado el dolor y suponen que el dolor va a permanecer sin ningún cambio hasta el final de la enfermedad. Y no es así, ¿no? Quiero que se den cuenta que cuando un paciente tiene un dolor abdominal, puede tener un dolor de tipo visceral en un inicio, después el dolor hacerse somático parietal y al final terminar siendo un dolor referido. Es decir, empieza de una forma y en el transcurso de las horas evoluciona hasta ser completamente diferente, ¿ya? Cuando decimos abdominal, digo visceral, tiene que ver por una distensión de víscera hueca, generalmente está en relación con el origen embriológico del órgano que está comprometido. ¿Qué significa eso? Que si el origen del daño ha sido en el intestino anterior, es decir, estómago, duodeno, vesícula biliar, páncreas, por lo general el paciente refiere dolor en el epigastrio. Si la estructura se ha originado en el intestino embrionario medio, que sería el delgado, la parte del colon transverso, la parte restante del colon transverso, que serían, por lo general el paciente refiere dolor alrededor del ombligo periumbilical. Aquí se incluye lo que es el apéndice, ¿no? Y si el dolor es en hipogastrio, está relacionado con estructuras que se han formado en el intestino posterior, es decir, colon transverso, descendente, sigmoide y recto. Vamos a borrar esto de... esta es la parte final del transverso, descendente y sigmoide. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, el dolor visceral siempre se inicia en la línea media, a nivel del epigastrio, alrededor del ombligo o por debajo del ombligo, ¿no? Si es alrededor si es en el epigastrio, ya has dicho estómago, duodeno, vesícula biliar. Si es alrededor del ombligo, todo lo que es delgado, la parte del colon ascendente y la mitad del colon transverso. Si es hipogastrio, la mitad del colon transverso y el descendente, sigmoide y recto. Ese es el dolor. Por lo general, cuando el paciente tiene dolor visceral, es un dolor poco definido, de características que el paciente no puede describir. Por lo general, por eso se lo conoce como un dolor sordo, ¿no? Inespecífico. El paciente dice me duele, pero no puede dar las características de ese dolor. Entonces, así empieza un dolor abdominal. En el transcurso de las horas evoluciona y ya el dolor se hace más localizado en la proyección anatómica del órgano afectado. ¿Eso qué significa?
Y si le duele, por ejemplo, en el epigastrio, y tendremos que hablar del estómago, la cabeza del páncreas. Si le duele alrededor del ombligo, tendremos que hablar del todo lo que es intestino delgado, el mesenterio, epítimo mayor. Si le duele en el epigastrio, sobre todo lo que sería la vejiga y el útero, y así, ¿no? Esta es una segmentación que todos ustedes conocen anatómicamente. Entonces, si me dice me duele la vesícula, le va a doler hipocondrio derecho. Si le dice me duele el apéndice, fue ilíaca derecha, ¿no? Si me dice me duele el flanco derecho, puede ser un cólico renal. ¿Ya? Entonces, ese dolor ya se llama parietal, es decir, más localizado, ¿no? Es más, ya tiene el paciente argumentos para decir este tipo de dolores, ¿no? Y al final, el dolor termina a ser referido, es decir, como dice aquí, se percibe en una localización distante al lugar del estímulo, dependiendo del tipo de órgano, ¿no? Por ejemplo, la colestitis aguda se irradia al margen costal, al hombro y a la escápula derecha. La pancreatitis aguda se irradia también a las costillas posteriores y a la espalda. Entonces, por eso les decía, un dolor abdominal en la descripción que ustedes hacen difícilmente va a ser igual al inicio que al final antes de su operación. Entonces, cuando ustedes hagan una anamnesis de dolor abdominal, tienen que tener en cuenta estos elementos. Que primero el dolor ha sido visceral, ¿no? Después ha sido parietal y antes de operarse probablemente ya se ha referido, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Ahora, dependiendo de el tipo de órgano dañado, también va a variar el dolor. Si es obstrucción de víscera hueca, por lo general el paciente refiere al dolor tipo cólico, ¿no? O sea, ejemplo, cólico biliar, cólico renal, es decir, es un dolor generalmente intermitente, ¿no? Como si les retorciera el paciente, por eso dice tipo retortijón, ¿ya? Si el dolor, ahora, no es lo mismo la obstrucción de la vía biliar, de la pelvis renal, que del intestino delgado, grueso de la vejiga. Cada uno tiene sus particularidades, pero el elemento común es que como es obstrucción, el paciente es decir, un dolor de tipo cólico, tipos de tortijón, ¿ya? Lógicamente, el cólico biliar se parecerá al cólico renal, pero no es igual, y tampoco va a ser igual al cólico intestinal o un cólico de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Pero en general, el dolor que prima es el dolor tipo cólico, ¿no? Ahora, cuando hay distensión de vísceras macizas, el ejemplo típico, la hepatomegalia, ¿no? El paciente más que dolor del parenquima tiene dolor de la membrana que lo recubre. Por eso es que lo describe como un dolor opresivo o de tensión dolorosa o empirante, ¿no? ¿Qué significa eso? El paciente siente que algo le jala, porque lo que está doliendo no es el parénquima del hígado, sino está doliendo la cápsula de Gleason, que no es elástica. Entonces, al aumentar de tamaño el hígado y distenderse la cápsula de Gleason, el paciente siente un dolor opresivo, como de tensión dolorosa o empirante, ¿no? Lo mismo puede pasar en las esplenomegalias, aunque las esplenomegalias por lo general no son tan dolorosas como las hepatomegalias. Puede haber un dolor por lesión de la mucosa, ¿no? De la mucosa tanto gástrica como del esófago. Cuando hay irritación de la mucosa, el dolor por lo general es urente o quemante, como una sensación de quemazón o fuego, ¿no? El paciente dice me arde o me quema, porque se está irritando la mucosa, ¿no? Entonces, si va al esófago, el paciente incluso nos puede referir a una pirosis, que hemos hablado hace un momento, que es una sensación de ardor retroesternal. Ahora, existen dolores que son bien particulares, como el dolor pancreático, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay compromiso del páncreas en una pancreatitis aguda, es uno de los dolores más intensos que el paciente puede percibir, por eso dice dolor abdominal intenso y prolongado, que algunos libros incluso la describen como atroz, lancinante o tenebrante, porque es algo que el paciente siente como si algo le perforara desde la boca del estómago hacia atrás, ¿no? Donde se localiza en el epigastrio, ampliamente irradiado, también la literatura describe como un hemicinturón hiperalgésico izquierdo, es decir, como si fuera la mitad de un cinturón que empieza en la boca del estómago, se va a la izquierda y termina en la espalda, ¿no? Entonces, ahora cuando en estos pacientes el dolor tiene una irritación peritoneal, va a tener pues signos acompañantes como el signo de Bloomberg, que es un signo de irritación del peritoneo,
¿no? Estos pacientes, además de dolor, por lo general tienen náuseas, vómitos y distensión abdominal. Pero en general es un dolor bien intenso, ¿no? Y el otro síntoma que acompaña a la pancreatitis aguda, aparte del dolor, son los vómitos. Por eso en mi experiencia siempre les digo, paciente que viene doblado en dos por el dolor y vomitando, hasta que no demuestren lo contrario, es una pancreatitis. ¿Sí? Puede haber también dolor por inflamación peritoneal, ya esta es una complicación. Cuando no se ha resuelto, se perfora la víscera y provoca peritonitis. Y la peritonitis lo primero que va a provocar es contracción de los músculos abdominales y el abdomen tiene un vientre en tabla, ¿ya? Por lo general es un dolor difuso, ¿no? Intenso, persistente y progresivo. Algunos dicen colapsante. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que el paciente siente que va a desfallecer o desmayarse, ¿no? Y involucra el estado general del paciente, ¿no? Porque es todo el peritoneo que está inflamado y el abdomen está prácticamente duro, como en tabla, ¿no? Entonces, en estos casos buscamos el famoso signo de Bloomberg, que es dolor a la descompresión, es decir, aprieto y al soltar duele más que al apretar. ¿Por qué? Porque el peritoneo está muy irritado. Entonces, ese es el tipo de dolor en una peritonitis, ¿no? Ahora, si hay compromiso vascular, lógicamente puede haber pues dolor, va a haber dolor a nivel de lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Como dice aquí, indudablemente la embolia o la trombosis mesentérica y la ruptura de un aneurisma abdominal producen dolor agudo que va a ir con tendencia al shock, ¿no? Por la isquemia que se produce en las estructuras del abdomen. ¿Sí? Entonces, miren, al margen de preguntar el tipo de dolor, yo debo relacionar con la estructura que más o menos estoy sospechando que se haya dañado. ¿Sí? Eso es relacionado al dolor abdominal, ¿no? Otra manifestación clínica que el paciente digestivo tiene son los vómitos. Pues no es suficiente con que tiene o no tiene vómitos, ¿no? O sea, vamos a preguntar las características de cómo empezar el vómito, cómo ha comenzado, con qué frecuencia está vomitando, la cantidad y el aspecto, ¿no? En relación a la frecuencia, o sea, dependiendo, ¿no? Nosotros podemos adecuar la información en el sentido de decir un vómito durante el día, dos vómitos durante la noche, o por decir, desde esta mañana hasta ahorita he vomitado dos veces, entonces puedo poner dos vómitos en 4 horas, dos vómitos en 6 horas. Por ahí me dice, doctor, vomito más de 10 veces en una hora, entonces pongo 10 veces en una hora. Pero sí tengo que tener una idea de la frecuencia del vómito. La cantidad, no necesito ser preciso en ml, pero sí puedo poner en escasa cantidad, en moderada cantidad o en abundante cantidad, ¿no? Y el aspecto es el tipo de vómito que vamos a ver a continuación. Un vómito puede tener un aspecto alimentario, es decir, está vomitando lo que ha comido, ¿no? Comida sin digerir. Un vómito puede tener un aspecto mucoso, ¿no? Como de moco gástrico, ¿no? Puede tener un aspecto de agua, vómito acuoso, así, ¿no? Es jugo gástrico. Puede ser amarillo verdoso en el caso de los vómitos biliosos, ¿no? Ahora, esto es interesante. Puede ser porráceo. ¿Cómo es el porráceo? Es de color verde oscuro, semejante al puerro, ¿no? Ligeramente fétido y resulta de la mezcla de contenido del estómago, duodeno, intestino delgado y bilis. Este tipo de vómito es frecuente en pacientes con peritonitis, con obstrucciones intestinales que están por debajo de la ampolla de Vater, ¿no? Es decir, intestino delgado, ¿no? Entonces, el vómito porráceo, así verde oscuro, fétido, ¿no? Es un vómito característico de una obstrucción del tránsito intestinal a nivel de intestino delgado o una peritonitis aguda. Ahora, esta obstrucción intestinal puede ser secundaria a la peritonitis, más que obstrucción, una parálisis intestinal. Es decir, la irritación del peritoneo va a paralizar el intestino. Y el intestino, al paralizar, no tiene ondas peristálticas, no progresa su contenido y se torna a la boca como un vómito porráceo. ¿Sí? Bien importante tomar en cuenta. Los vómitos pueden ser con características de heces, fecaloideos, ¿no? Esto significa que hay una fístula gastrocólica, es decir, una comunicación anómala de un segmento del intestino grueso con el estómago.
¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta. Ahora, no voy a desechar la posibilidad de que mi paciente esté presentando vómitos hemorrágicos, ¿no? ¿Qué son los vómitos hemorrágicos con presencia de sangre? El término más común para los vómitos hemorrágicos habría que mencionar lo que es la hematemesis. Que está, ¿no? La hematemesis es un vómito con contenido francamente hemático. Entonces, si mi paciente al vomitar está vomitando sangre, digo hematemesis, ¿no? Sin embargo, a veces la sangre es en menor cantidad y se digiere, ¿no? Y el paciente tiene un vómito, como dice aquí, de contenido fino, granular, oscuro, y en esos casos lo voy a denominar vómitos en borra de café, ¿no? Habla de una hemorragia activa reciente, pero en grado menos severo, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta estos vómitos que son, entre comillas, hemorrágicos. Es importante tomar en cuenta la relación del vómito con el dolor abdominal. Ustedes saben muy bien que el paciente que tiene vómitos y tiene dolor, o sobre todo el paciente que tiene dolor abdominal, a veces como práctica rutinaria se provoca o se estimula vómito, porque en algunos casos puede modificar el dolor, ¿no? Entonces se dice que el vómito gastroduodenal, o sea, de la úlcera gástrica, úlcera péptica o de enfermedades neoplásicas del estómago, ¿no? Se presentan en relación a la ingesta de alimentos y cuando el paciente vomita, muchas veces mejora la molestia del enfermo. Es decir, un paciente con una úlcera gástrica, una úlcera gástrica o un proceso, una úlcera, una neoplasia gástrica, cuando come le duele. Entonces, ¿qué hace? Se estimula el vómito y al eliminarse el contenido del estómago se alivia el dolor. Pues en estos casos, en los casos de una úlcera péptica o de una enfermedad neoplásica del estómago, el vómito puede modificar el dolor o aliviar el dolor. Sin embargo, cuando el dolor es reflejo, como en el caso de la apendicitis, colecistitis, etcétera, no modifica el dolor. Entonces el paciente se va a estimular vómitos, pero sin ningún resultado. ¿Ya? Eso en relación al vómito. Entonces, dentro de lo que es patología abdominal, bien importante tomar en cuenta las características del dolor abdominal y las características de los vómitos, que son las manifestaciones clínicas más importantes, ¿sí? El paciente digestivo, sin embargo, puede tener otras manifestaciones clínicas, ¿no? Cuando hablamos de meteorismo, cuando hay aumento eh, aumento del volumen abdominal por acumulación de gases en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, en términos sencillitos, el paciente siente que su abdomen está hinchado, ¿no? Porque hay acumulación de gases y eso se llama meteorismo, ¿sí? Cuando hablamos de flatulencia, cuando esos gases son expulsados a nivel por vía rectal, ¿ya? Cuando hablamos de pujo, cuando el paciente, ojo, hay que diferenciar un pujo rectal, perdón, un pujo intestinal y un pujo vesical, ¿no? El paciente digestivo tiene un pujo intestinal porque tiene dolores a nivel del recto y del sigmoides, ¿no? Que generalmente se inician en fosa ilíaca izquierda y terminan en el ano, ¿no? Como una sensación que no progresa de defecar, es decir, tiene ganas de defecar, pero no lo hace y solo siente dolor, ¿no? Es porque hay presencia de contenido a nivel del sigmoides y del recto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tenesmo, cuando siente que está lleno el recto, ¿no? Puede ser por un cuerpo extraño, y generalmente provoca esfuerzos sin resultado de defecar. Entonces, por ejemplo, la presencia de varices, perdón, de hemorroides internas, bueno, al final las hemorroides son varices, la presencia de hemorroides internas me puede provocar tenesmo, es decir, esa sensación de que está llena la ampolla rectal. ¿Ya? Vámonos en patología abdominal, vamos a hablar necesariamente de lo que es una diarrea, y ojo con la definición. Es una evacuación de heces de consistencia disminuida, eso significa que puede ser líquido o semilíquido, aumentada de frecuencia, es decir, más de una deposición, y con un volumen o aceleración del tránsito intestinal. Incluso aquí se habla, en alguna literatura habla de volumen, dice con un volumen mayor a 100 ml. Entonces, hablo de diarrea
cuando disminuye la consistencia, es decir, semilíquida o líquida, cuando aumenta la frecuencia, o sea, una sola deposición líquida no es diarrea, ¿no? Y que el volumen sea mayor a 100 ml, ¿no? Debido a una aceleración del tránsito intestinal. Esa vendría a ser nuestra definición de diarrea. En cambio, estreñimiento es un trastorno de la defecación con unas pausas de 48 a 72 horas, es decir, que el paciente va a tener deposiciones con un lapso de 2 a 3 días, ¿no? Además de heces formadas en pequeña cantidad, cuando dice dura en pequeña cantidad, incluso con un peso menor a 200 gramos por día. En esos casos hablamos de estreñimiento. Cuando hablamos de melena, hace un momento les decía, si mi paciente vomita sangre, por abajo tiene que botar algo, ¿no? Y la melena es la evacuación de heces negruzcas por la presencia de sangre digerida, ¿no? Generalmente el paciente nos dice, es negro como alquitrán, ¿no? Y la cantidad de sangre va a ser más de 50 ml, ¿no? Y generalmente se presenta hasta después de 5 días de que el paciente haya tenido una hemorragia. ¿Eso qué significa? Que si hoy, por ejemplo, hace una hemorragia digestiva, puede ser que hasta los 5 días posteriores siga teniendo melenas, ¿no? Ahora, si el sangrado es mayor, ya no hablo pues de melenas, hablo de una enterorragia. La enterorragia no es nada más que una hemorragia que proviene de la mucosa intestinal donde las heces están manchadas con sangre. Es decir, voy a tener heces fecales manchadas con sangre. En esos casos hablo de enterorragia, ¿no? En cambio, en la hematoquesia, hablo prácticamente de deposición de sangre pura, eh, ya no con se manchan las heces, sino sangre pura o heces alternadas con coágulos, ¿sí? Esa es una hematoquesia. Y la proctorragia viene a ser una hemorragia más baja todavía, eso que proviene del ano, ¿no? Generalmente la sangre se origina en el recto o en el canal del ano. ¿Qué otros elementos más? Bueno, para terminar lo que es digestivo, todo el mundo conoce lo que es la ictericia, ¿no? La ictericia no es nada más que la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, que por lo general se da cuando la cantidad de bilirrubina en sangre pasa a los 2 miligramos por decilitro. Lo normal es que todos tengamos hasta 1 miligramo por decilitro. Pero cuando empieza a elevarse la bilirrubina, por encima de 2, lo primero que se va a pigmentar son los tejidos blancos, es decir, las escleróticas, el ojo, ¿no? Y si la cantidad de bilirrubina es más de 7 miligramos por decilitro, se pinta toda la piel. En esos casos, el paciente está de color amarillo, pues, ¿no? Ahora, semiológicamente hay que diferenciar, no todos los tonos amarillos son iguales. Puede ser amarillo pálido, como en la ictericia flavínica, puede ser amarillo anaranjado, como en la hepatitis, que es una ictericia rubínica, puede ser amarillo verdoso, como es la ictericia verdínica, que cuando hay obstrucción de las vías biliares, o puede ser melánica, es decir, amarillo oscuro, casi negruzco, en lo que es una obstrucción prolongada de vías biliares, en algunos casos asociado a cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que tiene la coloración amarillenta de la piel, sean más minuciosos y traten de ver, pues, si es un amarillo pálido, un amarillo anaranjado, un amarillo verdoso o un amarillo oscuro, ¿verdad? Entonces, en función a eso lo voy a clasificar si es flavínica, rubínica, verdínica o melánica, y en función a eso voy a sospechar si se trata de una hemólisis, de una hepatitis, de una obstrucción de vía biliar o un cáncer, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta el tema de la ictericia, ¿sí? Eso sería en relación a signos de sintomatología digestiva. Bien, en esta primera parte entonces les he pasado todo lo que son síntomas gastrointestinales, ¿ya? Les doy la palabra para que ustedes hagan alguna consulta o alguna aclaración en relación a esto, porque como han visto es bien, bien interesante el enfoque que se le da al dolor abdominal, ¿no ve? Por eso es que cuando ustedes me hacen su historia clínica y me dicen después de 2 días con las mismas características que su inicio, no, pues no es así, ¿no? Porque el dolor abdominal tiene una evolución. Primero es visceral, después es parietal, después es referido. Eso en relación al dolor, ¿no? Después en relación al vómito, estamos viendo que las características del vómito va a variar en función a qué nivel se produce la lesión o a qué nivel está el daño. Entonces no es lo mismo hablar de un vómito mucoso o acuoso que de un vómito porráceo, por ejemplo, ¿ya? Entonces mm,
la implicación o el daño es diferente, no significan lo mismo. Entonces, no sé si tienen alguna consulta para que empecemos la parte de exploración. ¿Alguna consulta? Chicos, estamos, no sé qué está pasando, pero ahorita tengo solo 10 participantes de los 12 que ni siquiera han empezado. Uno, de hecho, ¿está René Ticona? ¿Está René? Y ahorita alguien más acaba de abandonar. Bueno, yo supongo que se está entendiendo la clase, ¿no? O está demasiado aburrida para que se empiecen a salir. No, doctor, se entiende. Sí, se entiende, doctor. Ya, bueno, qué pena que hay gente que no quiera participar de la actividad, ¿no? Ya, entonces, denme un segundito, voy a subir esta segunda parte. Vamos a empezar ahora con lo que es exploración, ¿ya? Entonces, como les había adelantado, siempre mantenemos la secuencia de inspección. Bueno, en todos los segmentos casi mantenemos inspección, palpación, percusión, auscultación. Y la diferencia en abdomen es que hacemos primero inspección, luego auscultación, después palpación y después percusión. Ahora, no es una regla, ¿no? Pero sí algunas escuelas recomiendan que primero se debe ver y escuchar, porque a veces al palpar y al percudir podemos anular o modificar alguna signología que estaría presente, pero que se modificaría al palpar. Entonces, por esas razones que abdomen viene a ser el único segmento en donde alteramos esa secuencia y hacemos primero inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Ya? Entonces, denme un segundito, voy a subir el material de exploración de abdomen. Bien. Cuando hacemos lo que es semiología de abdomen, eh, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, relacionados con la posición del paciente, ¿no? Obviamente, entre comillas, decimos decúbito dorsal libre, ¿no? ¿Por qué? Porque vendría a ser más o menos un decúbito dorsal donde el paciente esté bien relajado, ¿no? Porque nosotros manejamos los decúbitos entre lo que es activos y pasivos, ¿no? Activos es que el paciente puede modificar su posición y pasivos cuando no puede. En realidad, lo que nosotros para valorar al paciente le vamos a pedir es que se ponga en decúbito dorsal y que esté lo más relajado posible, ¿no? Para evitar sobre todo contractura de los músculos abdominales, ¿ya? Entonces necesitamos que el paciente esté, entre comillas, en un decúbito dorsal relajado o libre, como dice la diapositiva. Y para eso necesito que flexione de una forma adecuada la cabeza, o sea, una almohada no de una altura muy considerable, sino sobre todo igual para contribuir a relajar la pared del abdomen, por eso necesitamos poner una almohadita,
las piernas extendidas y por lo general los brazos bien apoyaditos a los lados del cuerpo. Entonces, esa es la posición adecuada para valorar abdomen. Está por demás recomendar que si voy a valorar abdomen, debo descubrir desde la parte de desde de la parte de la parcela costal hacia arriba y la región por abajo hasta la región del pubis. O sea, por eso hay que explicarle al paciente que vamos a descubrir todo el segmento para que no se sienta mal el paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a, qué elementos tomar en cuenta? ¿No? Lo que les había dicho. Siempre que ustedes vayan a hacer exploración, tienen que hacer por el lado derecho del paciente. O sea, a la camilla al lado derecho del paciente. ¿No? Si podemos acceder a una luz natural, mejor, pero si tenemos que recurrir a luz artificial, necesariamente luz blanca. ¿No? Eso para ver y hacer una adecuada inspección. Hemos hablado en relación a que se llama en relación a lo que vamos a valorar. De hecho, vamos a valorar la forma, pero anatómicamente tenemos que tener una idea de las estructuras del aparato digestivo, sobre todo en abdomen, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien que después del esófago está que es la cámara gástrica, el estómago, continúa con el duodeno, ¿no? Yeyuno ilion, colon ascendente, transverso, descendente, recto y sigmoides. ¿Qué otras estructuras anexas hay? Existe sobre todo el hígado con la vía biliar, ¿no? Y que desemboca en la segunda porción del duodeno, el vaso, que está dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Y no se olviden también que, que a nivel del epigastrio está el páncreas, que va a vaciar su contenido también en la segunda porción del duodeno, y en fosa ilíaca derecha tenemos el apéndice, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta estos elementos en relación a lo que es exploración abdominal. Bien. Esto es importante recordar, la segmentación abdominal, ¿no? La segmentación es convencional. Yo puedo dividir en 4 cuadrantes. Puedo dividir en mi abdomen superior, en mi abdomen inferior, en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo, pero la más convencional es esta que utilizamos en 9 segmentos, ¿no? Donde esto ya por anatomía ustedes deben saber, pero para recordarles, el borde costal se dice a la altura de la 10ª costilla, es la primera línea horizontal. La segunda línea es, aquí dice biliaca, otros textos dicen como transtuberal. No manejo mucho yo el término de biliaca porque en realidad da a confundir porque daría la impresión de que es desde la espina ilíaca anterosuperior. No, es desde la tuberosidad, ¿no? Y la tuberosidad está unas 2 veces de dedo, entonces es bituberosa se dice, ¿ya? Y las líneas verticales, miren, si ustedes trazan la línea inguinal, el punto medio de la línea inguinal, lo desplazan hacia arriba, y eso nos permite dividir el abdomen en 9 segmentos, ¿verdad? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, a nivel del medio, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, y a nivel inferior, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Entonces, esta segmentación tiene que estar, obviamente, tenemos que nosotros dominar las estructuras que se proyectan en cada segmento, y en esta diapositiva les he hecho un resumen de qué elementos se puedan proyectar. ¿Por qué? Porque hemos hablado ya en lo que se refiere a semiología del dolor, el dolor siempre va a tener un carácter primero visceral, después somático parietal y después referido. Y cuando hablamos de dolor somático parietal, estos elementos nos ayudan a identificar qué estructura más o menos está dañada, ¿ya? Entonces, bien importante conocer la segmentación y los órganos que se proyectan en la pared abdominal, ¿no? Entonces, para recordarles, ¿no? Aquí está lo que acabamos de hablar, 9 regiones, divididas por 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, ¿sí? Entonces, eso ya hemos repasado. Entonces, las regiones topográficas son estas 9 que vamos a, perdón, las regiones, esa segmentación nos va a ayudar a obtener estos 9 segmentos. Pero les decía, la segmentación es convencional, dependiendo de, por ahí yo quiero dividir el abdomen en cuadrantes, entonces lo puedo hacer a través de una línea horizontal a nivel del ombligo y otra línea vertical también que pasa por el ombligo y por la línea media,
Entonces me permite dividir en cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Pues de pronto la signología que estoy encontrando es más extensa a un cuadrante, puedo hacer la división, ¿ya? Y lo que les he dicho también más antes, puedo dividir en mi abdomen superior, en mi abdomen inferior, o si quiero, en mi abdomen derecho o en mi abdomen izquierdo. Esto sobre todo para la descripción que ustedes vayan a hacer en su historia clínica, ¿sí? Entonces, estas segmentaciones, como les decía, se adecúan o se acomodan en función a los hallazgos que tengo en cada paciente. Entonces, vámonos directo a lo que vamos a hacer a la inspección, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es la inspección. Para eso, otra vez, decúbito dorsal libre, el vientre y el tórax desnudo, la cabeza ligeramente elevada por una almohada, los brazos van a estar extendidos a los lados, ¿no? Algo separados, ¿no? Porque no se olviden que les voy a hacer palpación después. La altura de la mesa debe ser elevada para evitar inclinarse demasiado los otros, o sea, hay que adecuar a nuestra comodidad también para valorar adecuadamente, ¿no? Tiene que iluminar todo el abdomen, no solo un segmento, por eso dice difusa, o sea, difusa en el sentido de que vamos a ver, la luz tiene que iluminar toda la pared abdominal, ¿no? Lo que les he dicho desde el lado derecho, ¿no? Ahora, en algunos casos sí requerimos ir al otro lado, pero ya eso es específicamente cuando tenemos hallazgos, ¿no? Es importante que la temperatura sea adecuada, ¿por qué? Porque cuando hay mucho frío hay contracción muscular. Entonces, como dice acá, la inspección del abdomen debe empezar valorando la piel en su conjunto. Vamos a valorar el ombligo, la forma del abdomen y las deformaciones parciales o regionales que existen, que se encuentran en el paciente. Entonces, todos estos elementos los voy a ver para ver si tengo hallazgos, ¿no? Porque si no hay nada, si la piel es normal, el ombligo está en su posición normal, la forma está en función al biotipo y no hay deformaciones regionales, hay muy poco que describir en la historia clínica. Pero el tema está que cuando yo ya me encuentro con esos hallazgos, pues. Entonces decíamos, la piel es importante, el color, ¿no? Como dice aquí, el color de la piel puede modificarse en enfermedades de origen general, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está histérico, la piel puede ser histérica, si el paciente es cianótico, puede haber un cierto grado de cianosis. No, ahora, hay secuelas de a veces picaduras de insectos en pacientes que, digamos, están muy expuestos a parásitos, ¿no? Piojos, pulgas, chinches, mosquitos, etcétera, donde les dejan una especie de picaduras y del aspecto de sucio, ¿no? O huellas por rascadura, lo que habitualmente, cuando hay mucho descuido de la higiene personal del paciente, se puede conocer como piel de vagabundo, ¿ya? En la misma inspección de la piel es importante ver el aspecto. La piel del abdomen puede estar lisa y brillante, ¿no? ¿En qué casos? Donde hay aumento de la presión intraabdominal, es decir, el abdomen está más voluminoso de lo normal. ¿Por qué está liso y brillante? Porque esa piel está como que estirada, ¿no? Ejemplo, en una citis, donde hay líquido en cavidad abdominal, el embarazo, si bien es un estado fisiológico, va a generar un aumento de volumen en el abdomen y obviamente la piel tiene que estirarse, ¿no? Y por eso es que a veces se pone lisa y brillante. Y pueden haber modificaciones del color de la piel en forma segmentaria asociada a presencia de tumores, ¿ya? Lo contrario, cuando hay, por ejemplo, desnutrición, el paciente cuando está con una desnutrición severa, la piel puede ser seca y escamosa, ¿no? La desnutrición, la caquencia, la tuberculosis, etcétera. Cuando hay estados que van a deteriorar el estado general, la piel en lugar de volverse lisa y brillante se pone seca y escamosa, ¿no? Puede haber secuelas de, por ejemplo, después del embarazo, ¿no? O cuando la gente utiliza fajas muy comprimidas, generar estrías, ¿no? Vamos a eso. Lo más frecuente es después del embarazo, ¿no? Como ha sido una piel que ha estado a tensión, lisa y brillante, termina el estado de gestación y la piel queda como con cicatrices que se llaman estrías, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una piel con estrías, pero supondría un síndrome de Cushing, ¿no? Estas son las famosas estrías abdominales, ¿ya? Entonces, esos elementos. Ahora, en el abdomen también, chicos, nos podemos encontrar con cicatrices de heridas que el paciente pueda tener secundarias a operaciones,
¿no? O sea, muchas veces el paciente tiene antecedentes más patológicos de cirugías abdominales que le han hecho. Entonces, más o menos este es un resumen. No necesito, obviamente en técnica quirúrgica les van a pedir que describan una por una este tipo de incisiones, pero en general les he traído esta diapositiva para orientarles en relación a la descripción de las cicatrices que me puedo encontrar. Les voy a pedir que me sigan con el cursor, ¿ya? Del mouse. Entonces, si yo tengo una cicatriz que pasa por la línea media, para mí esta es una cicatriz o una incisión mediana, porque está pasando por la línea media. Ahora, si como en este caso está por encima del ombligo, bordea el ombligo y baja el ombligo, esta es una incisión mediana, supra e infraumbilical, ¿no? Aquí en la diapositiva dice media. Entonces, pero en mi descripción, yo puedo describir, ¿no? Paciente con con cicatriz mediana, supra e infraumbilical. ¿Qué me está diciendo esto como antecedente? Que a este paciente le han hecho una exploración completa de todo el abdomen, ¿no? Por eso es que han hecho una incisión tan larga, ¿no? Seguramente para abrir toda cavidad abdominal y hacer una exploración completa de lo que estaba pasando dentro, ¿no? En la técnica quirúrgica se llama laparotomía exploradora. Es que cuando tenemos un abdomen agudo y no tenemos una causa específica, no sabemos en qué segmento nos vamos a encontrar el daño. Entonces yo necesito hacer un abordaje desde la línea media para ver toda la cavidad abdominal por dentro, ¿no? O sea, para ver más o menos estos elementos toditos. Entonces, si yo no hago una incisión adecuada, se voy a terminar ampliando y haciendo una incisión que no es correcta. En cambio, si abro toda la línea media, puedo explorar todo el abdomen, ¿no? Entonces, si ustedes se encuentran con una incisión que está en la línea media, es una incisión mediana. Puede ser supraumbilical o solo puede ser infraumbilical también, ¿ya? Las incisiones que son paralelas a la línea media, como esta, la número 6, ¿no? Aquí dice son paramedia o paramedianas. Significa que están paralelas a la línea media. Entonces, dependiendo, miren, esta sería una paramediana supraumbilical izquierda, es decir, paramediana supraumbilical izquierda, que está por encima del ombligo y a la izquierda. Si tuviera en este otro lado, la voy a describir como paramediana supraumbilical derecha. Si tuviera una línea aquí abajo, paramediana subinfraumbilical izquierda. Pues yo voy a adecuar a donde esté encontrando, ¿no? Esta es una incisión, la 6, que dice paramediana, pero no está especificando la localización, ¿ya? Ahora, las otras, cuando las incisiones son así, en este sentido, estas toditas son oblicuas, oblicuas, ¿ya? Ahora, obviamente, de función a dónde esté esa cicatriz, me pueden orientar a qué tipo de cirugía han hecho, ¿no? Por ejemplo, si está en hipocondrio derecho, lo más probable que se llama Kocher, en este caso, esa incisión hayan utilizado para operar vesícula, pues porque está en la proyección anatómica del hígado y la vesícula, ¿no? Sí, y tengo otra oblicua aquí, oblicua en fósila izquierda, que es la de McBurney, ¿no? Esta es típica para los apendicitis, ¿no? Aunque algunos pueden utilizar esta transversa, que sería la de Lanz. Pues dependiendo del cirujano y de la técnica que quiero utilizar, pero en general toditas estas son oblicuas, ¿no? Oblicua, 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 ¿ya? En la diapositiva está con nombres específicos. Y puede haber cirugías que son como estas, ¿no? Cicatrices transversas. Entonces tengo que describir dónde. Esta es una transversa suprapúbica, ¿ya? Que se utiliza para cirugía ginecológica. El nombre correcto, como dice aquí, es la Fan Steel. Pero yo, sin saber que se llama Fan Steel, puedo decir una herida cicatrizal transversa suprapúbica, ¿no? Aquí tengo una transversa supraumbilical. Entonces, miren, hay formas de describir y no puedo omitir esa descripción. Porque, ¿qué pasa si en un paciente me encuentro con una Fan Steel, me encuentro con una Koch, me encuentro con una incisión de McBurney? Significa que ha tenido varias operaciones. De pronto, tal vez hay infraumbilical. Pues estos pacientes que han tenido varias cirugías, sobre todo aquellos que han hecho peritonitis o complicaciones,
¿no? Esta incisión mediana suprainfraumbilical por lo general se utiliza cuando el paciente hace peritonitis, pues porque hay que lavar todo el abdomen. Entonces, todo paciente que ha tenido una cirugía previa tiene riesgo de hacer adherencias en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la manipulación y la inflamación de tejidos dentro de la cavidad abdominal me pueden generar tejido fibrótico que me puede provocar adherencias y después de un tiempo el paciente hacer una oclusión intestinal por adherencias. Entonces, bien importante saber si ha tenido antecedentes quirúrgicos, porque a veces el paciente no nos avisa. ¿No? ¿Usted ha tenido otras enfermedades? No. ¿Ahí de qué es esta cicatriz? Ah, me han sacado mi vesícula, ¿no? Entonces, recién el paciente habla, ¿ya? Entonces, ya ha quedado bien claro cómo van a describir en su historia clínica, ¿sí? Puede haber también ya la inspección en casos más severos trayectos fistulosos como estos, por ejemplo, miren. Esta es una comunicación desde el intestino grueso hasta la pared abdominal. Entonces tengo que describir si es que veo, ¿no? A la inspección me puedo encontrar con esta signología. Esto les han debido dar en lo que corresponde a semiología pancreática. ¿Qué hay aquí? O sea, si yo describo lo que estoy viendo, esto está morado. Y aquí también. ¿Esto qué es? Dentro de lo que son lesiones de piel. Esto es una equimosis. Significa que hay un sangrado en el espesor de la piel. Y esta equimosis periumbilical y esta equimosis en flanco izquierdo, ambos son signos de hemorragia retroperitoneal, pero que más frecuentemente se presentan en la pancreatitis. Este es el famoso signo de Cullen, Halsted-Cullen, ¿no? Equimosis alrededor del ombligo, y este es un signo de Turner, ¿no? Que es una equimosis en flanco izquierdo. Seguro que es un paciente con una pancreatitis aguda necrohemorrágica que está provocando que el sangrado interior se exteriorice a esta piel con una equimosis en la pared, ¿no? Sí, por eso se dice pancreatitis aguda. Sin embargo, puede haber también este tipo de lesiones en el embarazo ectópico, aquí hay que aumentar por si acaso, en un embarazo ectópico roto, ¿no? Y en menos proporción en el cáncer hepático y sarcoma renal. La causa más frecuente de este tipo de lesiones, si el paciente tiene dolor abdominal, pancreatitis aguda necrohemorrágica, ¿no? Ahora, si tiene si hay datos de gestación, y vamos a pensar en un embarazo ectópico roto, ¿ya? Pero estoy describiendo a la inspección. Que hay una, o sea, sin decir que se llama esto, sino de Cullen, en mi historia clínica voy a describir como equimosis periumbilical, alrededor del ombligo. Equimosis en flanco izquierdo, ¿sí? Y ya. ¿Qué otros elementos tengo que tomar en cuenta al valorar el abdomen, no? O sea, piel, sobre todo piel. La disposición del vello púbico, ¿no? Triangular de base superior en la mujer y de vértice superior en el varón, ¿no? Eso es normal. Entonces, la mujer esta es la forma de la disposición del vello púbico y en el varón es esta. Sin embargo, muchas veces se puede alterar la disposición en el varón, sobre todo en aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, ¿no? Bien importante tomar en cuenta patologías como la cirrosis o patologías con desnutrición crónica severa que me van a llevar a la caquexia. Ya, en esos casos se puede invertir la disposición del vello pubiano. La mayor parte de las veces, entonces, eso en relación a lo que sería la piel, ¿no? Entonces, miren, hay muchas cosas que nos podemos encontrar en piel. Una vez que hemos valorado las características de la piel y no hemos encontrado nada, no ponemos nada en la historia. O sea, si no encuentro alteraciones, me limito a ver, nada más. Pero lo que sí o sí voy a describir en el abdomen es la forma, bueno, antes de ir a lo que es la forma en general, también es importante valorar la presencia de la cicatriz umbilical, ¿no? La cicatriz umbilical. Entonces, ustedes saben muy bien que el ombligo, o sea, a ver si nos vamos a esta, perdón, a esta imagen, el ombligo está en un punto equidistante entre el apéndice sigmoides y el pubis en el varón. En el varón, el ombligo está al medio, entre el apéndice sigmoides y el pubis. En la mujer se dice que el ombligo está un poquito más arriba, ¿ya? Ahora,
Va a depender, pues, de qué modificaciones hay en el abdomen para ver si se mantiene. En algunos casos, por ejemplo, el ombligo puede desviarse hacia un lado, ¿no? Hacia, por ejemplo, si yo tengo una irritación peritoneal en el flanco izquierdo, el ombligo se va hacia el lado de la irritación peritoneal, como que me señala el sitio de la irritación peritoneal. Eso se conoce como signo de Chutrop. Pero bueno, lo que quiero es que ustedes se ubiquen, ¿no? Entonces, en la descripción, si ustedes ven que el ombligo está lateralizado a la derecha o a la izquierda, describen en su historia clínica. Ombligo lateralizado a la derecha, ombligo lateralizado a la izquierda. Puede ser que el ombligo esté modificado en su altura, en este caso descendido, pero ¿por qué? Porque el abdomen está en vientre de batracio. Miren, está más abajo. ¿Ya? Pero entonces, bien importante tomar en cuenta también la posición del abdomen. ¿Sí? Dentro de lo que voy a ver, sigo con inspección. ¿Qué cosas más me puedo encontrar? Esto que no es raro, circulación colateral. Esto es circulación colateral. No es, este es un esquema y esta es una foto. Miren, están viendo, miren aquí una circulación bien tortuosa, bien visible, que no puede pasar por alto, ¿no? Aquí, al contrario, la circulación colateral, pero se ve, ¿no? Se ve, miren, venas que están bien en la pared del abdomen. Obviamente aquí lo que más llama la atención es el ombligo vertido, pero esta diapositiva sobre todo les he traído para que vean la circulación colateral. Entonces, fisiológicamente, o sea, la dirección de las venas que van a estar en el abdomen es en este sentido, ¿no? Lo que es del ombligo hacia arriba va hacia arriba, lo que es del ombligo hacia abajo, ¿no? Las alteraciones tienen que ver con obstrucción o con un incremento de presión de las venas en el sistema porta. Por eso aquí dice, en la hipertensión portal se dirigen hacia afuera en forma radial del ombligo, ¿no? Por eso, o sea, del medio hacia afuera. Así se va a dar una circulación colateral. Y esto se conoce como cabeza de medusa. Entonces, esta circulación colateral en forma de cabeza de medusa, o sea que parte del ombligo hacia afuera, es propia de los pacientes con hipertensión portal, ¿no? Sin embargo, la circulación colateral puede ser paralela a las líneas del ombligo, sobre todo que se va a dar cuando hay una obstrucción de la vena cava inferior, ¿no? La obstrucción de la vena cava inferior me va a provocar una circulación colateral diferente, ¿no? Ahora, esto obviamente ya son en estadios avanzados, porque muchas veces al empezar, cuando no es muy tortuoso, si ustedes recuerdan lo que es semiología de la piel, en semiología de la piel se les ha debido explicar la presencia de arañas vasculares, las famosas spiders, ¿no? Que son más o menos, no tengo una imagen aquí, pero son venitas chiquititas dispuestas en forma de una araña. Esas son las famosas spiders, que a veces inicia la circulación colateral. O sea, ¿por qué se está dando esto? Porque la circulación normal en la cavidad abdominal no está fluyendo normalmente. Entonces, obviamente, los vasos buscan otros trayectos y generan esto, ¿no? Esto más se parece a una obstrucción de la vena cava inferior y aquí un poquito radiado parece una cabeza de medusa, ¿sí? Entonces, lógicamente, si tengo cabeza de medusa, voy a pensar en hipertensión portal, de pronto una cirrosis hepática. En cambio, si tengo este tipo de disposición, voy a pensar en otros cuadros que me generen hipertensión, o sea, obstrucción de la vena cava inferior, ¿ya? Pero sí tengo que buscar la presencia de circulación colateral. En general, lo que una vez que he valorado la piel y he valorado el ombligo, a mí me interesa ver también la forma del abdomen, ¿no? Se dice que para ver la forma del abdomen, o sea, obviamente con mi paciente en decúbito dorsal libre, y yo puedo incluso poner mi vista a la altura de la mesa para ver más horizontalmente la forma del abdomen. En condiciones normales, todos vamos a tener las siguientes formas de abdomen, ¿no? Si el paciente está muy delgado, el abdomen va a ser excavado. ¿Qué significa eso? Que si me imagino una línea que pasa por acá, esto va a estar por debajo del pubis y el apéndice sigmoides. Este es un abdomen excavado, ¿no? Si mi paciente tiene bastante tejido celular subcutáneo, ¿no? Está con sobrepeso, seguro va a ser globoso, o sea, porque va a estar por encima de un plano entre el pubis y el apéndice sigmoides. Y si está al mismo plano del apéndice sigmoides, el abdomen va a ser plano.
Entonces, mi descripción semiológica de la historia clínica, dependiendo del estado nutricional de mi paciente, me puedo encontrar con un abdomen globoso, me puedo encontrar con un abdomen plano o con un abdomen excavado, ¿ya? Entonces, globoso, si es por obesidad, a expensas de tejido celular subcutáneo, sí voy a poner. Globoso a expensas del tejido celular subcutáneo, ¿no? Así es, porque puede ser también globoso por otras causas que ahorita vamos a ver. Entonces, pero si está por debajo de un plano que es entre el pubis y el apéndice sigmoides, es excavado. Por lo general, pacientes desnutridos, ¿no? Y pacientes que por lo general tienen una nutrición normal, tienen el abdomen plano. Esto vendría a ser lo más fisiológico, digamos, ¿sí? Ahora, puede haber variaciones en función, ya les he dicho, aquí está, miren, es un plano, globoso o excavado, ¿no? Entonces, globoso en pacientes obesos, cuando hay ascitis, cuando hay otros cuadros que me van a aumentar. ¿No? Es plano, globoso, excavado, ¿sí? Bien, ahora vámonos con los abombamientos o los globosos, ¿no? Porque puede haber abombamientos generalizados y abombamientos localizados, ¿no? Entonces, hemos dicho, una causa de abombamiento generalizado o de un globoso generalizado es la obesidad, ¿no? Pero puede empezar a distenderse por presencia de gases o aire, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está haciendo un neumoperitoneo, se ha perforado en algún lugar una cavidad hueca y se está empezando a llenar de gases todo el abdomen, ¿no? Aquí está la imagen del neumoperitoneo, ¿no? O que haya un hilo intestinal, es decir, que el peristaltismo del intestino se anule y obviamente se acumulan gases y el meteorismo me puede dar abdomen distendido. O de pronto mi paciente empieza a hacer, como en este caso, ascitis. El abdomen de la ascitis se llama en vientre de batracio. ¿Por qué? Porque rebalsa los flancos, ustedes se fijan, ¿no? Rebalsa los flancos, ¿ya? Y parecería pues el abdomen de un batracio, pero se llama en la ascitis, el abdomen se asemeja al vientre de batracio, ¿no? Porque no se olviden que aquí adentro hay líquido. ¿Mm? En cambio, el embarazo también nos da pues un abombamiento generalizado, pero no rebalsa a los costados, sino más es arriba, a expensas del crecimiento del ombligo, porque aquí hay un producto, ¿no? Entonces, algunos dicen a globoso a expensas de útero gestante, puedo decir, globoso a expensas de útero gestante, o en obus, ¿no? Cupuliforme, que crece más hacia arriba. ¿Ya? Diferente un embarazo a una ascitis, que es en vientre de batracio, ¿ya? Ahora, hay personas que pierden de peso rápidamente, sobre todo aquellos pacientes que han tenido obesidad, y al perder peso como que sobra piel y obviamente por gravedad más el tejido celular subcutáneo tiene este aspecto, ¿no? De abdomen en delantal o péndulo, ¿ya? Producto de la pérdida de peso secundaria a una obesidad. Entonces, voy a describir. Entonces, nunca voy a poner en mi historia clínica solo globoso. Tengo que poner globoso, ¿por qué? El globoso a expensas de tejido celular subcutáneo. Globoso en vientre de batracio. Globoso en ovos, ¿no? Entonces, estoy poniendo más o menos por qué está globoso este abdomen. Ahora, lo que les decía, puede haber abombamientos localizados, ¿no? Por ejemplo, esta es una flechita en el paciente que está empezando a hacer vólvulo, o sea, cuando el intestino gira sobre su meso, sobre todo los vólvulos se dan en sigmoides, ¿no? Y en esos casos, en este segmento es lo primero que se empieza a abultar, en mi abdomen izquierdo. Después, obviamente, puede abarcar en el abdomen superior y darse difuso, pero muchas veces empiezan como abombamientos localizados, ¿no? Ahora, puede haber abombamientos a expensas de visceromegalias, ¿no? En este caso, una esplenomegalia, una hepatomegalia, o algunas otras estructuras retroperitoneales. Entonces, voy a describir dónde. Por eso les decía, es bien importante la segmentación. En este caso diré, pues, tumoración en hipocondrio izquierdo, ¿no? Aquí puedo decir en mi abdomen izquierdo, porque de pronto toma todo este lado. Por eso les decía, la segmentación es convencional,
en función a lo que quiero describir, ¿no? Si es bien localizado en un segmento de los 9 que hemos descrito, pongo. Pues. Pero si todo, por ahí es todo un lado, entonces no voy a decir hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha. Sí, puedo resumir eso y decir en mi abdomen izquierdo, todo el lado izquierdo. ¿Sí? Y ya. Vámonos con, bueno, entonces, bueno, eso en realidad ya lo hemos conversado. Entonces, como resumen, mire, me puedo encontrar con diferentes formas de abdomen, ¿no? Con diferentes formas de abdomen. Por eso se dice que se puede el examinador ponerse más o menos a la altura de la camilla, con la cabecita, para ver horizontalmente cuál es esa modificación que se está presentando, ¿no? Bien, eso en relación a la forma. Ya, ahora, al margen de eso, es importante valorar los movimientos que se puedan presentar en función a, al sexo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hemos hablado de semiología respiratoria, hemos dicho, por ejemplo, el varón respira en bloque, tórax y abdomen. Entonces, cuando el paciente inhala, mete aire, se hincha el tórax, también su abdomen, ¿no? Los niños, en cambio, tienen una respiración abdominal, entonces por eso sí vamos a ver los movimientos abdominales en función al tipo respiratorio, ¿no? Ahora, en algunas circunstancias, estos movimientos respiratorios disminuyen, pues, ¿no? ¿En qué caso? Como dice aquí, ascitis, embarazo, tumores, o definitivamente puede haber una inamovilidad del abdomen, porque la mayor parte de si bien la mujer tiene respiración torácica superior, siempre va a generar cierto movimiento, el movimiento respiratorio. Pero cuando el paciente hace peritonitis, este abdomen está con vientre en tabla y no mueve, por eso es que hay una inamovilidad abdominal en pacientes con peritonitis. ¿Ya? Bien. Puedo encontrarme con algunas lesiones que son visibles en la pared abdominal. ¿Cuáles sobre todo? Hernias, ¿no? Miren, son hernias dependiendo de la ubicación, ¿ve? Esto está en epigastro, por lo tanto es una hernia epigástrica. Este está en ombligo, pues una hernia umbilical, ¿no? Las otras frecuentes son las hernias inguinales, ¿no? Si es inguinal o femoral, ¿no? Y estas otras dos que no son muy frecuentes, pero sí voy a tomar en cuenta. ¿Qué es una hernia? La hernia es una protrusión de la piel, es una tumoración de la piel por un debilitamiento de la pared abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay un saco, se ha debilitado el peritoneo, hay un saco y entonces las estructuras que están adentro como que quieren salir a través de este segmento que está debilitado. Entonces, ahora no siempre son permanentes, a veces el paciente o se pone en evidencia estas hernias cuando el paciente está caminando de pie o haciendo esfuerzos y cuando está echadito pueden reducirse y desaparecer, ¿no? Entonces, no está por demás si sospechamos la presencia de hernias, revisar la pared del abdomen cuando el paciente está de pie, para ver si no aparecen estas tumoraciones que vienen a ser hernias, ¿no? Otro tipo de lesiones, las eventraciones, pacientes posoperados que igualito se ha debilitado la pared y como que se quiere salir el contenido abdominal. Ya, en estos casos sí voy a tomar en cuenta. Al margen de eso, sí es importante también que en algunos casos, o sea, el peristaltismo intestinal no es visible normalmente. O sea, si yo estoy valorando en el paciente echadito, ¿no? O sea, todos tenemos un peristaltismo, los intestinos se mueven, porque si no, no progresaría el contenido intestinal. Pero en algunas, o sea, por eso decía, normalmente el peristaltismo intestinal no es visible, ¿ya? A no ser que el paciente sea muy delgado, ¿no? O que el peristaltismo está muy aumentado, cuando se está produciendo, por ejemplo, una oclusión de un segmento y el intestino quiere vencer esa oclusión, entonces el segmento previo a la oclusión empieza a generar movimientos con más fuerza y con más intensidad. En esos casos, muchas veces pueden ser visibles en esa fase inicial del peristaltismo, ¿no? Pero por lo general no vemos. El peristaltismo se lo escucha, no se lo ve, ¿ya? Pero sí puede haber en algunos casos, y eso en la semiología intestinal
les han debido dar con algún nombre específico de signos. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, resumiendo, en inspección, sobre todo me interesa ver si no hay alteraciones en la piel. Si no hay, no pongo nada. Me interesa ver el ombligo, la porción del ombligo. Si es normal, tampoco pongo nada, ¿no? Pero lo que sí o sí voy a describir en mi historia clínica de la inspección es la forma del abdomen. Pues un abdomen puede ser globoso, plano o excavado. Ahora, si es globoso, tengo que poner a expensas de qué, acabamos de ver. Puede ser a expensas del tejido celular subcutáneo, si está gordito. Puede ser a expensas de útero gestante, si está embarazada. A expensas de líquido asítico, si está con asitis, ¿no? O las otras causas que hemos visto. El plano y el excavado, bueno, el excavado sobre todo tiene que ver con estados de nutrición, pero no voy a poner paciente por desnutrición o deshidratación severa, digamos, ¿no? Y luego valoramos, hemos dicho, ¿no? Si no hay circulación colateral, vamos a buscar si no hay cicatrices, etcétera, ¿ya? Una vez que hemos hecho esa secuencia, que no me va a llevar mucho tiempo, es ver nada más, sí voy a hacer auscultación, ¿no? Pues por eso dice, la auscultación debe hacerse con el paciente en decúbito dorsal. Puede ser que le decirle al paciente que respire lo más superficialmente posible, o sea, sin ganar mucha profundidad, o incluso por un momento decirle que no respire, ¿no? Es decir, contenga la respiración y en ese momento nosotros aplicamos el estetoscopio en la pared abdominal, ¿no? Dice, los ruidos normales son abundantes, continuos y suaves y resultan de la actividad intestinal y contenido hidroaéreo. ¿Qué significa? Nosotros siempre tenemos líquido en los intestinos. El contenido intestinal es líquido, ¿no? Pero además, por gravedad en la parte superior va a haber aire, pues. Entonces, al moverse los intestinos, van a generar un ruido que está generado por una parte líquida y otra por una parte de gas, que es el aéreo. Por eso se llaman ruidos hidroaéreos. Lo que escuchamos se llaman ruidos hidroaéreos porque es producto del peristaltismo intestinal que está movilizando el contenido que normalmente existe en el intestino. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a ver, porque va a variar la cantidad de ruidos en función a donde yo esté revisando, ¿no? Si voy a valorar en abdomen superior, sobre todo lo que corresponde al peristaltismo del abdomen, la cantidad no es muy elevada. Por lo general, se dice que son 3 veces por minuto los ruidos hidroaéreos del estómago. Entonces, si voy a aplicar mi estetoscopio a nivel de la cámara gástrica sin epigastrio, no me voy a encontrar con una cantidad importante de ruido, sino como promedio 3 a 4 veces en un minuto, ¿no? ¿Por qué se llama hidroaéreo? Porque es como un cluc, 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 ¿no? Como porque está moviendo aire y agua en una cavidad cerrada, ¿sí? Entonces, a otro elemento, no sé si tengo más adelante en la diapositiva, pero la profundidad es importante, ¿no? Puedo utilizar de esta forma mi mano, ¿no? Apretando, pero también puedo poner toda la palma de la mano sobre el estetoscopio y dependiendo, pues, del grosor de la pared. Si es un paciente flaquito, delgadito, tal vez suficiente con 2 centímetros de profundidad. Pero si mi paciente es gordito, con mucha grasita o mucho celular subcutáneo, tal vez voy a tener que ganar unos 4 centímetros de profundidad. Es decir, apretar para ganar más o menos 4 centímetros de profundidad y recién escuchar, ¿no? Ahora, les decía, la cantidad de ruidos en el abdomen superior es de 3. En el resto del abdomen, ¿no? Ya la cantidad es mayor, ¿no? Que se dice que pueden ser como promedio de 10 a 30 en un minuto, pero, o sea, aislados, o sea, me refiero a un clic, clic, ¿no? Un ruido propulsivo, que sería más o menos, aquí dice de 4 a 12, pero alguna literatura maneja incluso de 4 a 6 ruidos por minuto, son secuencias de ruidos completos que inician y acaban. Es decir, un clic, 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 un espacio. Clic, 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 otro espacio. Entonces, todo ese conjunto, desde que empieza hasta acaba, para mí es un ruido propulsivo. ¿No? Es decir, que un movimiento de todo un segmento del intestino. Entonces, ese conjunto de ruidos propulsivos como promedio
En esta bibliografía dice de 4 a 12, pero en alguna bibliografía incluso manejan de 4 a 6. Eso se describe como ruidos hidroaéreos normoactivos. Aquí no valoro la intensidad, valoro, o sea, no es que sea muy fuerte o muy débil, valoro la actividad, no la intensidad, la actividad. ¿No? Entonces, nosotros normalmente debemos tener de 4 a 12 ruidos propulsivos en un minuto. Es decir, 4 a 12 secuencias de clic, 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 ¿no? Y eso significa que ese intestino está con un buen peristaltismo. Entonces, si yo he encontrado 4 o 5 clic, 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 clics, lo puedo describir pues como normoactivo. No voy a poner número, pero sí sé que es normoactivo. Pero por ahí está lento, mucho menos de 4 propulsivos. Para mí esos son hipoactivos. Si no escucho nada, ausentes. Por ahí mi paciente está con parálisis intestinal. O por ahí lo encuentro muy acelerado. Entonces son hiperactivos. Una diarrea, por ejemplo, me va a dar ruidos hidroaéreos hiperactivos. Entonces, en la descripción semiológica de mi historia clínica, si escucho que estos ruidos propulsivos son normales, voy a poner normoactivos. Si están muy lentos, hiperactivos. Si están muy bajitos, hipoactivos. Y si no escucho, ruidos hidroaéreos ausentes. ¿Ya? Pero para eso yo tengo que poner, por lo general, ¿dónde? Flancos, mesogastrio, sobre todo en la franja media del abdomen. Ahí voy a buscar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, ¿qué me puedo encontrar? Bueno, ahorita vamos hablando, ¿eh? En algunos casos aumentados, ¿no? Por ejemplo, en cuadros de diarrea o cuando está iniciándose una oclusión intestinal y el intestino quiere vencer esa resistencia, por eso dice en la fase de lucha de los cuadros oclusivos. Y cuando está comenzando un vólvulo, por encima de la obstrucción, el intestino quiere vencer esa resistencia y en ese segmento van a estar aumentados. Pero si no tiene éxito, al final se va a vencer ese intestino y va a terminar en silencio, en ausencia, ¿no? Los ruidos hidroaéreos están disminuidos cuando empieza a disminuir el peristaltismo intestinal o cuando hay una parálisis parcial del intestino, ¿no? Y cuando no hay ruidos hidroaéreos, en peritonitis, lo que les he dicho, ¿no? O sea, o disabdomen agudo por perforación de víscera hueca. En general, si hablamos de abdomen agudo, estamos hablando de inflamación del peritoneo. O sea, cuando hay peritonitis, no hay ruidos hidroaéreos. Pero por eso es bien importante valorar la presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Por eso, cuando ustedes valoren su paciente y van a introducir su estetoscopio en el abdomen, ¿qué es lo que tienen que buscar? Ruidos hidroaéreos. Tal vez la descripción literal que les estoy dando en este momento no les ilustra bien lo que van a encontrar, por eso esto se debe complementar con la práctica, ¿no? Y cada uno más o menos va a asimilar cómo es un ruido hidroaéreo fisiológico, ¿no? Y eso solo se puede lograr escuchando el abdomen de muchas personas que no tienen patología abdominal, entonces ya uno se acostumbra a escuchar un ruido. Entonces, esos ruidos hidroaéreos son el producto del peristaltismo intestinal que normalmente debería ser, nos vamos a quedar con 4 a 6 ruidos propulsivos, ¿ya? Ese es el valor que vamos a utilizar. O sea, cuando digo 4 a 6, o sea, 4 secuencias de clic, 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 que acaba, otro clic, 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 acaba, ¿no? Eso es 1. O sea, todo ese conjunto es 1. Esos son de 4 a 6 normales. Si está por debajo de eso, los vamos a describir como disminuidos. Si está por encima, como aumentados. Si no hay, abolidos, ¿no? Entonces, aquí tienen algunas causas de por qué pueden estar aumentados, por qué disminuidos o por qué abolidos, pero no es normal eso. Lo normal es que encontremos de 4 a 6 y sea para mi descripción en la historia clínica como normoactivo, ¿ya? Independientemente de la intensidad. O sea, aquí no valoro intensidad, hemos dicho, no valoro actividad, ¿no? Porque en algunos pacientes se escucha bien clarito, en otros no se, sobre todo cuando tienen mucha grasita o mucho músculo, no se escucha bien. Pero lo que me interesa ver es la actividad intestinal, ¿ya? Dentro de lo que es auscultación me puedo encontrar con algunas cositas que no son normales, borborismos, por ejemplo, ¿no? Es más o menos como un ruido hidroaéreo con, ¿cómo les puedo decir? Con eco, ¿no? Ese es un borborismo, ¿ya? En pacientes, por ejemplo, que han comido mucho, que tienen dispepsia o que están con diarrea.
Ahora, muchas veces si el paciente es delgado y yo penetro unos 3 o 4 centímetros el estetoscopio, puedo escuchar soplos arteriales, no del contenido intestinal, sino de la aorta, ¿no? No se olviden que hay una aorta abdominal, puede haber fístulas arteriovenosas o en pacientes con hipertensión arterial, puedo encontrar soplos arteriales de los vasos que están pasando por la parte posterior de la cavidad abdominal, ¿sí? Bien, vamos a avanzar para toda esta parte es más teórica. Vámonos con lo que es palpación. En relación a la palpación, bueno, hemos hecho inspección, hemos hecho auscultación, ahora lo que nos corresponde es hacer palpación, ¿no? En lo que es a la palpación primero es superficial y después es profunda, ¿no? Para que yo haga palpación, recomendaciones, paciente bien relajado, ¿no? El médico a la derecha, se dice con manos calientes, ¿por qué? Porque si mi mano está muy fría, voy a provocar contractura abdominal, ¿no? Voy a iniciar, esto es bien importante, iniciar la palpación en una palpar por el segmento que el paciente les dice que les duele. Ejemplo, por ahí el paciente les muestra el hipocondrio derecho, no empiecen por el hipocondrio derecho, empiecen por el otro lado. Por ahí el paciente les muestra y les dice, me duele aquí en fosiliaca derecha, no empiecen a palpar por ese lado, empiecen por el otro lado, pero se dice una zona distante a la dolorosa. ¿Ya? En realidad, prácticamente tenemos que terminar en la zona dolorosa, ¿no? No comenzar en la zona dolorosa. ¿Ya? Ahora, la palpación, les decía, vamos a hacer dos tipos de palpación en el abdomen. Una superficial y una profunda. ¿Ya? La superficial, o lo que dice aquí, en manos de escultor, ¿no? Lo que voy a hacer es aplicar la palma de la mano sin ganar profundidad. Sí voy a apoyar de forma firme sobre el abdomen y voy a hacer como si estuviera rozando toda la piel del abdomen en forma circular, ¿no? Es decir, si empiezo, por ejemplo, en hipocondrio izquierdo, voy a ir hacia epigastrio, hipocondrio derecho, flanco, fosiliaca, hipogastrio, fosiliaca izquierda, flanco izquierdo, y voy a terminar en el ombligo. Entonces, con toda la palma de la mano voy a ir haciendo una palpación, como dicen, mano de escultor, ¿sí? Sin ganar profundidad, pero de manera firme. O sea, cuando digo sin ganar profundidad, no voy a deprimir, no voy a apretar fuerte para que entre mi mano, no, solo estoy como rozando la piel de todo el abdomen. ¿Qué es lo que estoy buscando? Primero, sensibilidad dolorosa. Si al hacer eso no hay dolor, o sea, sin ganar profundidad, les digo, ¿no? Para ver si no hay depresiones o relieves, o sea, si no es hueco o hay tumores, ¿no? ¿No? Y sobre todo, y también para la tensión de la pared muscular. En la descripción de la historia clínica, si no encuentro nada a la palpación superficial, voy a describir como un abdomen eh, sin presencia de hiperestesia cutánea, no se palpan depresiones ni tumoraciones. Eso voy a notar. En cambio, si encuentro dolor en algún segmento, pongo presencia de hiperestesia cutánea, ¿en dónde? Pues, ¿no? En el segmento que ustedes hayan encontrado, y ahí describen si es hipocondrio, fosiliaco, si es todo el abdomen. Puede ser hiperestesia cutánea difusa, es decir, que le duela todo el abdomen. El dolor puede ser difuso o puede ser localizado, ¿ya? Entonces, siempre voy a comenzar con una palpación superficial o en mano de escultor. Después la palpación es profunda y ahí se complica un poquito, ¿no? Porque puedo hacer palpación profunda, ¿no? Con las dos manos activas. ¿Sí? Puedo hacer palpación profunda con una sola mano, ¿ya? ¿Qué significa eso? O sea, que aquí en la palpación profunda sí voy a ganar, el nombre lo está diciendo profunda, entonces tengo que ganar profundidad. Entonces, si hago una palpación profunda unimanual, es decir, con una sola manito, voy a introducir mis dedos desde la articulación metacarpofalángica, o sea, prácticamente apoyo la mano y hago un movimiento de flexión desde la articulación metacarpofalángica para introducir los dedos y ganar profundidad. Primero voy a ver la consistencia, si es un blando o es duro, ¿no? Luego voy a ver si ingresa o no ingresa mis dedos, si es depresible o no depresible o poco depresible.
y si es o no es doloroso. En condiciones normales, la palpación profunda me tiene que dar un abdomen blando, depresible y no doloroso. Lógicamente, en diferentes segmentos, ¿ya? O sea, tengo que hacer palpación profunda en todos los segmentos abdominales. Entonces, si al hacer una palpación profunda unimanual, he encontrado que el abdomen es blando, depresible, no doloroso, eso es lo normal. Ahora, les he dicho, yo recomiendo por lo general, dependiendo del tipo de paciente. Si mi paciente tiene un abdomen muy extenso, puedo hacer esta técnica, ¿no? Es una palpación profunda, esta es bimanual, con las dos manos activas. Pero puedo hacer con una sola mano. Cuando digo articulación metacarpofalángica, desde aquí tengo que ganar profundidad. Ahora, esta es la técnica para hacer una técnica de palpación profunda bimanual. Sobrepongo mis dedos, índices sobre todo, para que esta línea sea una sola línea semicircular. Porque si pongo lado a lado, entre los índices hay un corte. Entonces, para eso tengo que sobreponer los índices para que esta sea una línea continua de palpación. Pues, ¿qué hace el examinador? Pone de esta forma su mano y empieza a flexionar desde las articulaciones metacarpofalángicas para ganar profundidad en todos los segmentos del abdomen. Y valorar eso, si es blando, es depresible y no doloroso. Eso es lo que voy a describir en mi historia clínica, ¿sí? Ahora, puede ser que no sea blando, por ahí es duro, porque hay peritonitis. Puede ser que no sea depresible, porque de pronto hay resistencia muscular, ¿no? O que además haya dolor. Entonces, todo eso voy a describir en mis hallazgos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué me puedo encontrar? Les decía, en forma patológica, defensa muscular, rigidez muscular, irritación del peritoneo, eso hace que el abdomen ya no sea blando, ¿no? O que incluso en una peritonitis el abdomen sea, como dice aquí, vientre o abdomen en tabla, porque todo el peritoneo se ha irritado y se contraen los músculos, se pone duro, y en esos casos el paciente va a tener, al margen de que el abdomen no va a ser blando, va a ser duro, va a ser poco depresible o no depresible y va a ser doloroso en forma difusa. Entonces, eso se da, por ejemplo, en las peritonitis, ¿no? Entonces, esto ustedes tienen que manejar, o sea, todos los pacientes normales. Y a partir de aquí vamos a encontrar las alteraciones, ¿no? Ahora, puede haber, como dice aquí, rigidez en personas muy sensibles. Es decir, le aprieto y el paciente, ay, me duele. O donde le toquemos le duela, sin que realmente exista el daño dentro del abdomen. En esos casos, como dice aquí, maniobras distractivas. Ahorita vamos a ver una técnica de relajación en el abdomen, pero yo puedo de alguna forma distraer a mi paciente. No sé, hablarle, preguntarle otras cosas y sin que se dé cuenta, ganar a palpar profundo, y a veces el paciente distraído ni se da cuenta que le estamos palpando. Y ese su dolor que sentía al empezar ya no existe. Por eso es importante ver las características individuales de cada persona, ¿no? Ahora, cuando ya hay dolor bien localizado, pues tenemos que pensar en qué estructura está dañado. Y por eso les decía importante conocer la segmentación abdominal, ¿no? Desde lo que es una lesión en hipocondrio derecho, que dirá pues, vesícula, hígado, etcétera, enfosíliaca derecha, apéndice, etcétera. Entonces, tengo que conocer la proyección de los órganos, por eso dice órgano subyacente. En cada segmento, debajo de la piel, hay un órgano. Entonces, en función a dónde encuentre el dolor, yo voy a sospechar qué estructura está dañada, ¿ya? Entonces, dentro de lo que ya hablamos, técnicas de palpación, les decía, importante, puede ser con una sola mano, esta es una monomanual o unimanual, ¿no? ¿Por qué? Porque solo una palma de la mano está palpando. En este caso, hígado, pero bueno, en realidad en todo el abdomen puedo utilizar la técnica unimanual, ¿no? Otra vez, para la bimanual, lo que les decía, sobrepongo los dedos índices y tengo una sola línea de palpación. Esta es la palpación bimanual con dos manos activas. Esto tienen que practicar, chicos, ¿no? Y me lo van a demostrar en la siguiente clase. Entonces, les estoy aclarando. Puedo hacer palpación unimanual con una sola mano activa, no necesariamente en hipocondrio, sino en todo el abdomen. Entonces, apoyan toda su manito y desde la articulación metacarpofalángica ganan profundidad.
para ver. Y otra cosa que me olvidaba en la descripción de la historia clínica. Tengo que poner si es blando, depresible, no doloroso y si además no hay visceromegalias. Normalmente, es decir, no me tengo que encontrar con tumores. Voy a poner no se palpan, porque eso tiene que ocurrir, no se palpan visceromegalias. Eso van a poner en su historia clínica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que no hay tumores. Porque por ahí al palpar encuentro tumor o encuentro que el hígado está más grande, el vaso más grande, etc. ¿No? Esto es la descripción normal. Blando, depresible, no doloroso y no se palpan visceromegalias. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica de palpación bimanual con dos manos activas, una sola línea. ¿Sí? Esta es una imagen para el ejemplo de la técnica. Sí, es una de las técnicas que más se recomienda para palpar hígado, pero esta técnica se puede utilizar en todo el abdomen. ¿Ya? La unimanual también. Ahora, puedo utilizar una mano para palpar y la otra mano con otra finalidad. Entonces, la palpación bimanual con una mano activa y otra pasiva tiene tres variantes. Una mano de relajación, una mano de sostén y tiene una mano de presión. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste? Una mano palpa, la otra tiene otra función. En la mano de relajación su nombre está diciendo, ¿no? Una mano va a palpar, la otra mano va a relajar la pared. Entonces, como dice, es para relajar la pared. Una mano pasiva solo se apoya. Ya miren, está apoyando. Solo se apoya en la superficie abdominal a poca distancia de la mano activa. Y es esta mano activa la que presiona. ¿Sí? Entonces, una mano relaja y otra la mano presiona. Ahora, dependiendo, en esta técnica dice que si yo voy a deprimir con la cara palmar de los dedos, es decir, si lo que va a ganar profundidad son los dedos, la maniobra se llama de Obrazov. Pero puede ser que gane profundidad con el talón de la mano, ¿no? Es decir, perdón, si es con el talón de la mano, Obrazov, si es con la cara palmar de los dedos, la técnica de Galambos. Mil disculpas. Entonces, si gano profundidad con los dedos, la maniobra de Galambos. Si gano profundidad con el talón de mi mano, la maniobra de Obrazov. Pues ya es incluso una descripción mucho más específica de la técnica de palpación que estoy utilizando como mano de relajación. Pero, ¿cuál es la finalidad? Una mano relaja para distraer al paciente y la otra mano palpa. ¿Ya? La siguiente técnica es la mano de sostén. Su nombre lo está diciendo, ¿no? Una mano actúa como sostén y la otra palpa, ¿no? Existen segmentos abdominales, como los flancos, donde no hay respaldo óseo, ¿no? Es decir, de pronto, si palpo aquí, en la línea media, dorsalmente tengo la columna vertebral, pero en los flancos, en tanto derecho como izquierdo, no hay nada por detrás. Entonces, si yo gano profundidad aquí, atrás, ¿qué me sujeta? Nada. Por eso, entonces, yo con una mano, que es la mano pasiva, o la mano pasiva, apoyo en el segmento, en la región lumbar, y hago mi palpación en el flanco. Entonces, no permito que se desplacen las estructuras del flanco. Entonces, esa es técnica de mano de sostén, sobre todo lo usamos para, como dice acá, palpar riñón y colon ascendente, o descendente en el otro lado. ¿Sí? Esa es la técnica de mano de sostén. Y la técnica de mano de presión, esta es una palpación unimanual porque una sola palpa y la otra empuja. Esta es una técnica también bastante utilizada en abdomen, sobre todo en pacientes que tienen bastante tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Apoyo una manito, la mano activa en la pared del abdomen y la otra mano empuja. Entonces, esta la manito que es activa, que está debajo, se está concentrando en sentir. Y la otra manito está destinada a presionar. ¿No? Por eso les digo, chicos, las técnicas exploratorias tienen que estar bien hechas, ¿no? Y cada una tiene un objetivo. Entonces, dice, es para favorecer la penetración en caso de panículo adiposo o gran desarrollo muscular. Entonces, tengo pacientes gorditos que no voy a poder hacer bien con una sola mano, porque mi mano más se va a preocupar en ganar profundidad que en sentir. Entonces, no, utilizo la mano bimanual con una mano activa y otra pasiva, donde la mano que está abajo siente y la que está encima gana fuerza, ¿no? Entonces, esta es una técnica bastante que se utiliza con
mucha frecuencia. Entonces, miren, hemos hablado de la palpación bimanual con 2 manos activas, una palpación bimanual donde una mano es activa y otra pasiva, donde tenemos la mano de relajación, la mano de sostén y la mano de presión. Y al final podemos hacer una palpación bimanual con una mano activa y otra pasiva, ¿no? Al empezar les he hecho unimanual con una sola mano, ¿ya? Esto que les estoy mostrando me lo deben practicar para demostrarme ustedes cuando hagamos la práctica de este tema, ¿sí? Entonces estoy aclarando, ¿ya? Bien, ¿qué otros elementos en relación a palpación, no? Puede haber algunas otras situaciones de palpación, ¿no? Por ejemplo, dice palpación abdomino-vaginal o abdomino-pelviana. Estas ya son palpaciones mixtas, donde hago tacto y palpo, ¿no? Es decir, ¿qué significa abdomino-vaginal? Voy a hacer con una mano tacto vaginal, ¿no? O sea, como corresponde de acuerdo a la técnica ginecológica, voy a hacer un tacto vaginal, pero al mismo tiempo voy a palpar abdomen. Es decir, mientras una mano está haciendo tacto vaginal, la otra mano está haciendo palpación de la pared abdominal, ¿no? Ahora, puedo hacer una palpación incluso abdomino rectal, es decir, mientras hago tacto rectal, ¿no? Por lo que se usa, por ejemplo, para valorar próstata, ¿no? También voy a palpar la pared abdominal. Entonces, hay maniobras mixtas donde a tiempo de hacer tacto hago palpación, ¿sí? También es importante tomar en cuenta la movilidad de los órganos y los tumores abdominales, ¿no? Que voy a ponerlos más en evidencia en relación a los movimientos respiratorios, ¿no? O sea, muchas veces cuando tengo visceromegalias, el hecho de que el paciente meta aire profundamente hace que descienda el diafragma y me permite valorar el polo inferior de algunas estructuras o de visceromegalias. Entonces también voy a tomar en cuenta el de hacer algunas maniobras en inspiración profunda, ¿ya? Por último, lo que les decía, ¿no? Los tactos o palpación. Bueno, perdón, el tacto es valoración de cavidades naturales. La palpación digital, su nombre lo está diciendo. La palpación digital es con un dedo. Básicamente está destinada a valorar puntos dolorosos. Cuando avancemos ya semiología aplicada abdominal en relación a algunas patologías buscando signos, por ejemplo, en apendicitis hay el punto de McBurn, el punto de Morris, el punto de Lange. Y si yo hablo de punto, estoy hablando de un lugar específico donde va a tener una referencia horizontal y una vertical, y la intersección de esos dos es el punto. Entonces, cuando yo hago palpación digital, tengo que ganar profundidad con un solo dedo, por lo general con el índice, pero para eso tengo que localizar el sitio exacto de donde voy a valorar. Entonces, también puedo hacer palpación digital. En semiología renal, los puntos ureterales, ¿no? Ureteral superior, ureteral medio, ¿ya? Entonces, importante tomar en cuenta también la técnica de palpación con un solo dedo para identificar puntos, ¿no? Miren, es un ejemplo, un punto vesicular. Más que punto vesicular, es un punto cístico. O sea, yo me trazo una línea imaginaria desde el ombligo hasta el vértice de la axila y en la intersección con el reborde costal, ahí está el punto cístico. Pero si digo punto, tengo que aplicar mi dedo índice en forma perpendicular al eje del cuerpo en ese punto, para ver si hay o no hay dolor. Y lo que les he dicho, los puntos apendiculares, ¿no? Entonces hay diferentes puntos dependiendo de cada órgano que está con patología que vamos a identificar en función a los puntos dolorosos. Entonces la palpación, como han visto, no es pues una sola técnica ni de una sola forma, ¿no? O sea, va a haber una palpación superficial, una profunda. Dentro de la profunda puede ser con una mano activa, con 2 manos activas, puede ser bimanual con una activa y otra pasiva, o puede ser digital como en estos casos, ¿no? Y dentro de la palpación están los tactos, un tacto vaginal, un tacto rectal, ¿sí? Entonces, necesito que
para aplicar en el paciente, practiquen estas técnicas porque no van a poder hacer adecuadamente sino su valoración. Y en lo que es exploración abdominal, terminamos con lo que es la percusión. ¿Ya? La percusión, como dice aquí la recomendación, ¿no? Se debe realizar con suavidad. Percutir de arriba hacia abajo, comenzando en la apófisis sigmoide hasta el hipogastrio y luego a ambas fosas ilíacas, ¿no? O sea, la secuencia de exploración puede variar en función a la necesidad de lo que esté buscando, ¿no? Se dice que puedo partir del epigastrio y en forma descendente bajar hasta hipogastrio, luego irme del epigastrio en forma oblicua hasta fosiliaca derecha y luego del epigastrio hasta fosiliaca izquierda, ¿no? Entonces, miren, esta es una forma de abarcar la mayor extensión posible del abdomen, ¿no? Entonces, partiendo del epigastrio, o sea, siempre voy a empezar arriba, ¿no? Voy a empezar arriba y voy a empezar a bajar hasta hipogastrio, hasta fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda. Ahora, en alguna oportunidad sí también se puede partir de la parte central e ir palpando, percutiendo los 9 segmentos, ¿no? Más o menos siguiendo la secuencia de las manillas del reloj. Percuto la parte central y luego me voy a ir en este sentido para percutir todo el abdomen, ¿ya? Las técnicas de percusión no varían, porque si ustedes han avanzado en semiología respiratoria, hemos utilizado técnicas de palpación. Entonces, sin embargo, las que más se utilizan en abdomen son estas dos, la percusión directa y la dígito digital de Gerard, ¿no? Directa, es decir, aplico mis pulpejos de los dedos en forma de Auenbrugger o mano de comadrón, ¿no? Es decir, desde la muñeca percuten los pulpejos de los dedos sin dedo plesímetro. Entonces voy percutiendo el abdomen en forma directa. Esta percusión directa se refiere a la técnica de Auenbrugger o mano de comadrón. Y esta dígito digital se refiere a la dígito digital de Gerard, donde tengo que poner un dedo plesímetro y un dedo percutor y voy a golpear con el dedo medio sobre la falange media del índice medio que está haciendo de dedo plesímetro. Entonces, solo esto es para recordarles porque se supone que a estas alturas ustedes ya tienen que conocer las técnicas de percusión. Entonces, en abdomen las más utilizadas, ¿no? La directa y la dígito digital de Gerard. ¿Mm? ¿Qué es lo que normalmente me voy a encontrar? ¿No? Una matidez hepática y una matidez esplénica, ¿sí? Y por lo general un timpanismo cambiante en el resto del abdomen, ¿no? El timpanismo va marcado en el espacio semilunar de Traube, donde se proyecta el estómago, ¿no? Y en el resto del abdomen voy a encontrar un timpanismo cambiante. ¿Por qué digo cambiante? Porque no tienen todos los segmentos la misma tonalidad, ¿ya? Es de lógico, ¿por qué timpanismo? Porque se supone que el intestino tiene contenidos hidroaéreos, es decir, líquido abajo y aire arriba, ¿no? Entonces todo lo que es hueco es timpánico. Pero no es un timpanismo uniforme, es un timpanismo cambiante en todo el resto del abdomen. Eso es lo que me debo encontrar. Sin matidez en los segmentos donde hay vísceras macizas, pues sí, hígado macizo, vaso macizo, ¿no? Y casi siempre un timpanismo más marcado en el espacio semilunar de Traube, el resto es un timpanismo cambiante, ¿ya? Ahora, puede haber en algunos casos una, una percusión donde alterna mate y timpanismo, ¿no? Es el famoso abdomen en tablero de damas o en tablero de ajedrez, que es propia de los pacientes con tuberculosis peritoneal fibroadhesiva. En TB peritoneal puede haber zonas que alternan de matidez con timpanismo. Por eso dicen tablero de ajedrez, ¿ya? O puede haber modificaciones de segmentos que son mates, ¿no? Por ejemplo, dice, el signo de Joubert, desaparición de la matidez hepática que es reemplazada por neumoperitoneo, perforación de víscera hueca. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo normalmente en un individuo sano, si percuto el segmento del hígado,
ese lugar siempre debe ser mate, pues porque el hígado es macizo. Pero si en lugar de matidez me encuentro timpanismo por perforación de víscera hueca, se llama signo de Schubert. Ahora, puede haber desaparición de la matidez hepática cuando se interpole el ángulo hepático del colon entre el hígado y la pared abdominal. Eso en una oclusión intestinal. Eso se llama signo de Chilaiditi. Ahora, en la práctica ambos son similares, ¿no? Pero la clínica va a ser diferente, pues. En el neumoperitoneo va a haber signos de irritación peritoneal. En cambio, en el signo de Chilaiditi va a haber signos de oclusión intestinal. Pero en ambos casos, en lugar de encontrar matidez hepática, me voy a encontrar timpanismo, ¿ya? Por eso los hallazgos nunca se los valora en forma aislada, hemos dicho, ¿no? Sino en forma eh, conjunta con los otros hallazgos, ¿no? La oclusión intestinal definitivamente es una de las causas más frecuentes de timpanismo generalizado, ¿no? Al margen de que ese abdomen va a estar distendido o las asas intestinales van a estar distendidas por la oclusión intestinal, ¿sí? Entonces sí es importante tomar en cuenta estos elementos que me puedo encontrar, ¿no? Ahora, a la percusión también me puedo encontrar con un meteorismo, es decir, un timpanismo por acumulación de gases que se ha producido en forma exagerada en el tubo digestivo, ¿no? En el neumoperitoneo también me voy a encontrar timpanismo, ¿no? Entonces, estos casos son timpanismos más acentuados, diferente al timpanismo cambiante que me voy a encontrar en un individuo que no tiene patología. Entonces, esta es la secuencia que ustedes tienen que practicar para valorar abdomen: inspección, auscultación, palpación, percusión. En forma mecánica, para esto lo que tengo que conocer son técnicas. La inspección no necesito más que una buena iluminación y ver, y saber qué estoy viendo. Para la auscultación tengo que tener un instrumento que esté en buenas condiciones, es decir, un estetoscopio que me permita hacer una buena valoración, utilizar adecuadamente mi estetoscopio y utilizar adecuadamente la técnica. Entonces he dicho, ¿no? Si mi paciente es delgado, de pronto con 2 centímetros que gane de profundidad va a ser suficiente, pero si mi paciente es muy gordito o tiene mucho masa muscular, necesito ganar hasta 4 centímetros de profundidad, es decir, esa profundidad tiene que entrar en la pared del estetoscopio para yo escuchar, ¿no? Para la palpación, definitivamente, chicos, tienen que hacer las técnicas, deben practicar las técnicas, ¿no? Y para la percusión igual. Esto es habilidades psicomotrices que tienen que ser ustedes para hacer una adecuada exploración. Entonces, con eso hemos completado lo que es la exploración de abdomen que se debe aplicar en la práctica hospitalaria y que deben hacer con su paciente.
Bien, eso es lo que corresponde a semiología abdominal en cuanto a la exploración de abdomen, ¿no? Con todo lo que es inspección, auscultación, palpación y percusión. Si bien, dependiendo del tipo de patología, vamos a aplicar maniobras específicas, en general, la valoración es esa, ¿no? Cuando les digo maniobras específicas, la patología biliar demanda, por ejemplo, identificar el punto cístico, realizar la maniobra de Murphy, los signos, el paciente con síndrome de fosa ilíaca derecha nos obliga a descartar signos de irritación peritoneal. Para eso tenemos que conocer ampliamente lo que es la signología compatible con apendicitis, desde lo que son los puntos apendiculares, el signo de Bloomberg, etcétera. Entonces, espero que en el tiempo nos dé para revisar todo eso. De todas formas, también les voy a pasar, porque, por ejemplo, apendicitis es una patología prevalente y el diagnóstico de apendicitis, más que por exámenes complementarios, de inicio es clínico, siempre va a ser clínico. Y los exámenes complementarios solo me van a ayudar a corroborar ese diagnóstico porque la conducta va a ser quirúrgica, entonces necesitamos respaldarnos con algunos exámenes para explicar al paciente que debe someterse a una intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, en lo que es semiología abdominal, mínimamente deberíamos revisar patología biliar, apendicular, intestinal, que sería sobre todo oclusión intestinal, y páncreas, ¿no? Las famosas pancreatitis. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición. ¿No hay dudas? ¿No hay consulta? Sí, adelante, Rodrigo. Buenas noches, doctor. Doctor, usted dijo que cuando el paciente tiene dolor en hipocondrio derecho y flanco derecho y fosa ilíaca derecha, dijo que teníamos que poner emitor, ¿dijo? Perdón. Dijo EMI, ¿verdad? No, a ver, la localización de la sintomatología está en función a la extensión del daño, pues. O sea, yo puedo dividir el abdomen en 9 segmentos, en 2 mitades, es decir, en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo, si es así la sinología, o puedo poner en mi abdomen superior y en mi abdomen inferior, si es la parte de arriba o la parte de abajo. Puedo dividir en 4, puedo decir cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. O sea, esto en función a la extensión de la sintomatología o sintomatología que presenta el paciente. Si mi paciente, por ejemplo, tiene peritonitis, el dolor va a ser difuso. Entonces no voy a poner dolor en hipocondrio, hipogastrio, solo con que ponga dolor abdominal difuso y yo sé que compromete todo el abdomen, ¿no? Pero por decirte, es una oclusión intestinal que solo compromete el lado derecho del abdomen, ¿no? Porque ahí es donde se está dilatando el colon descendente del sigmoides. Entonces puedo poner en mi abdomen izquierdo, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de la extensión de los órganos afectados, voy a describir, ¿no? Entonces, las segmentaciones son convencionales, en 9 segmentos, en 2 mitades, en 4 cuadrantes. Eso está en función a lo que mi paciente presente. No sé si te he aclarado con eso. Sí, doctor, está bien. Ya. Otra pregunta. Bien. Mi intención es que el miércoles ya me hagan una historia clínica hasta abdomen. Y para eso, chicos, no es que esté abusando de su tiempo, pero necesitamos hacer esto. Yo tengo un material preparado, un video de exploración abdominal que es cortito, cortito. O sea, esto que les he explicado está en un videito cortito. Entonces, no sé si mañana a las 8 o 7:30, ¿qué les parece? Y el llenado de la partecita de historia clínica de abdomen más, porque el miércoles les voy a dar pacientes con patología abdominal. Entonces, vamos a tener la oportunidad, si es que por decirle un grupo hace apendicitis, el otro hace colecistitis, el otro pancreatitis, ya ver patología abdominal en función a los casos clínicos. Entonces, no sé si está bien para las 19:30 de mañana o consideran a las 20. Doctor, ¿podría ser a las 20? Ya, porque no va a ser más de una hora entre lo que es el llenado de esa partecita de la historia clínica, que son unas cuantas filitas, y el video que es bien cortito.
¿no? O sea, es lo que tienen que ver, lo que tienen que palpar y lo que tienen que auscultar, perdón, ver,